En un mundo en el que se encierran vidas entre rejas sin esperanza de ver la luz del día, hay personas que han desafiado las probabilidades y han sobrevivido a las penas de prisión más largas. Acompáñenos en este alucinante viaje en el que seremos testigos de inquietantes historias de personas que vivieron más que sus largas penas de prisión. Empecemos por el jefe del crimen, John Francese. Este hombre estaba profundamente arraigado en el crimen organizado, que inició en la década de 1930. Esta actividad delictiva abarcó más de 8 décadas y pasó de una generación a otra. Francese fue subjefe de la familia Colombo desde 1963 hasta 1967, año en que fue capturado por sus crímenes. Entonces fue condenado a 50 años de cárcel por orquestar varios atracos a bancos por todo el país. Francese no permaneció demasiado tiempo en la cárcel antes de salir en libertad condicional en 1978. Pero, ¿qué se puede esperar de alguien que no sabía hacer otra cosa que delinquir? En las décadas siguientes fue encarcelado al menos 6 veces por violar la libertad condicional. Tras su encarcelamiento en 2004, fue ascendido de nuevo a subjefe de la familia Colombo en 2005, por primera vez desde su encarcelamiento en 1967 por Thomas Joelle. Pero Francese no puede prescindir de infringir las normas. Volvió a la cárcel en 2007 por violar la libertad condicional cuando aún estaba encarcelado. En junio de 2008 fue acusado de participar en asesinatos durante las guerras de Colombo de principios de los 90, de robar abrigos de piel en Nueva York a mediados de los 90 y de participar en allanamientos de viviendas por parte de suplantadores de la policía en Los Ángeles. En 2006, ese mismo mes, Francese fue acusado, junto con otros mafiosos de Colombo, de asociación ilícita, conspiración, robo, extorsión, tráfico de estupefacientes y usura. En diciembre del mismo año, Francese fue liberado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sin embargo, seguía siendo el subjefe de la familia Colombo. Aunque la policía sabía quién era, necesitaba pruebas contundentes contra él para inculparle de sus delitos. Pronto las pruebas salieron a la superficie, ¿y puedes adivinar? Era su hijo, John Francese Jr. Sorprendentemente, el joven Francese estrechó la mano de los policías y se presentó para testificar contra su padre. En 2005, llevaba un micrófono alrededor del cuerpo mientras hablaba con su padre y, por supuesto, Francese Ninier dijo muchas cosas para implicarse. Con la ayuda del testimonio de Francese hijo, Francese padre, de 93 años, fue condenado a otros 8 años de cárcel por extorsionar a 2 clubes de striptease de Manhattan, dirigir una operación de usura y extorsionar a una pizzería de Long Island. Los fiscales habían pedido una condena de 12 años, mientras que el abogado de Francese solicitó clemencia basándose en una serie de dolencias que incluían ceguera y sordera parciales, gota y problemas de corazón y riñón. Pero las cosas no salieron como se esperaba. A Francese se le denegó la libertad compasiva en julio de 2016. Pero el 23 de junio de 2017 fue finalmente liberado a la edad de cientos de años, lo que lo convirtió en el recluso federal más viejo de Estados Unidos y el único centenario bajo custodia federal. En el momento de su liberación, Francese volvió a salir a la luz y siguió viviendo su vida. Pero solo le quedaban 3 años. Murió en febrero de 2020 a la edad de 13. Mientras Francese padre se convertía en el preso federal de más edad de Estados Unidos, su hijo, Francese hijo, se convertía en el primer hijo de un mafioso de Nueva York que se convertía en prueba de cargo y testificaba contra su padre. Menuda familia. Mientras Francese estaba en la cárcel por los crímenes que cometió, el caso de Joseph Sledge era diferente. Verás, todo empezó el 6 de septiembre de 1976, cuando 2 mujeres fueron encontradas muertas en Elizabethtown, Carolina del Norte. Ambas mujeres presentaban múltiples heridas de arma blanca y otras lesiones, lo que indicaba una violenta lucha. En un desafortunado giro de los acontecimientos, Joseph, que entonces tenía 33 años, se había fugado recientemente, el 5 de septiembre, del campo penitenciario de mínima seguridad de White Lake. Debido a sus antecedentes, la policía sospechó de él y emitió una orden de detención.
La primera vez que la policía le citó fue en un Chevrolet del 69 robado en Fayetteville, pero ese día escapó a pie tras una larga persecución en coche. Al día siguiente fue detenido en Dillon y llevado para ser interrogado. Joseph fue acusado de un delito menor de hurto y se le impuso una condena de 4 años. La policía se tomó su tiempo para entrevistar a otros presos que estaban cerca de Joseph cuando estuvo en la cárcel tras los asesinatos de las mujeres antes mencionados. Algunos de estos reclusos dijeron supuestamente que Joseph confesó el asesinato mientras estaba con ellos en la cárcel. Basándose en ese testimonio, Joseph fue acusado formalmente de los asesinatos en febrero de 1978. Durante el juicio, celebrado en mayo de ese mismo año, Joseph negó haber cometido los crímenes y tras 2 días de deliberaciones, el juicio se saldó con un jurado en desacuerdo. De nuevo fue juzgado en agosto, pero esta vez el jurado lo condenó por asesinato en segundo grado y le impusieron 2 cadenas perpetuas consecutivas. Tras pasar 1 año en la cárcel, apeló al Tribunal Supremo de Carolina del Norte, pero sus esfuerzos no sirvieron para absolverle del delito. Joseph no cejó en su empeño. Siguió presentando mociones posteriores a la condena desde la cárcel, rechazando la ayuda de un abogado. Joseph presentó más de 25 de ellas desde la cárcel, incluida una en la que afirmaba que uno de los reclusos, Herman Baker, que testificó contra él, había mentido bajo coacción de la policía y promesa de favores. Sin embargo, ninguna de estas mociones consiguió que se investigara su exoneración. Joseph se mantuvo en sus afirmaciones de que era inocente. Solicitó que se realizaran pruebas de ADN en los cabellos y otras pruebas encontradas en el caso. Pero, de algún modo, algunas de las pruebas habían desaparecido y Joseph seguía entre rejas. Todavía. En 2012, sin embargo, las pruebas desaparecidas resurgieron y fueron analizadas, y los resultados mostraron que las pruebas de vello púbico no coincidían con Joseph. En 2013, Baker tuvo la oportunidad de retractarse de su historia, y entonces confesó que él y el otro recluso, Sutton, habían mentido sobre la implicación de Joseph porque les habían prometido $3 y la libertad condicional anticipada. Además, Baker afirmó que la policía le había descrito la escena para que su testimonio fuera creíble. Tras comprobar los registros para verificar esta afirmación, las autoridades descubrieron que tanto Baker como Sutton recibieron libertad condicional anticipada y dinero. El Centro de Carolina del Norte para la Inocencia Real, que ayudó a investigar el caso, también descubrió que la acusación no había mostrado al jurado pruebas clave que ponían en duda la culpabilidad de Joseph. Por ejemplo, descubrieron que durante el caso, la fiscalía no había dicho al jurado que había un segundo sospechoso que vivía a 500 yardas de distancia, donde se encontró una huella de zapato que se parecía a las huellas ensangrentadas encontradas en la casa de Davis, donde las 2 mujeres fueron asesinadas. El 25 de enero de 2015, Joseph fue declarado inocente de hecho por un panel de 3 jueces del Tribunal Superior de Carolina del Norte y fue puesto en libertad. Llevaba más de 36 años en prisión por el crimen, lo que convertía a Joseph en el recluso que más tiempo llevaba en prisión exonerado por pruebas de ADN y en el recluso que más tiempo llevaba en prisión exonerado en Carolina del Norte. Al final, se decidió que Joseph recibiera $750 como recompensa por su encarcelamiento injusto. El actual fiscal de distrito del condado de Bladen, aunque no era el fiscal en el momento de los juicios originales, pidió disculpas a Joseph, diciendo que no hay nada peor para un fiscal que condenar a un inocente. Pero incluso cuando todos los demás creían que Joseph Sledge era inocente, Caroline Brown, nieta de la víctima Josephine Davis, expresó su disgusto después de que Joseph saliera en libertad, pues seguía creyendo que era culpable. Ha visto reclusos que sobrevivieron a sus largas condenas, pero ¿ha oído hablar de aquel cuyo paso por la cárcel le valió un lugar en los récords Guinness? Te presento a Paul Geidel Jr., el segundo preso que más tiempo lleva en la cárcel después de Relax. Pronto le conocerás. Paul nació el 1 de mayo de 1894 en Hartford, Connecticut, hijo de un tabernero alcohólico, Paul Geidel padre, y de su esposa, Annie Prumbaum. Cuando Paul tenía solo 5 años,
su padre murió, lo que le llevó a pasar gran parte de su infancia en un orfanato. A los 14 años, abandonó la escuela y trabajó en Hartford y Nueva York. Hoteles. A los 17 años, Paul ya había empezado a robar a gente adinerada, y uno de sus robos provocó la muerte de William H. Jackson, un rico corredor de bolsa de 73 años. Jackson era huésped del Hotel Iroquois, en la calle 44 oeste de Nueva York, donde Paul trabajaba como botones. Entró en la habitación de Jackson y lo asfixió hasta la muerte con un trapo lleno de cloroformo y se marchó con solo unos pocos dólares. 2 días después, Paul fue detenido y posteriormente declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a entre 20 años y cadena perpetua. Paul comenzó su condena en la prisión de Sing Sing, pero finalmente fue acortada debido a su buen comportamiento. En ese momento, estaba muy cerca de una posible audiencia de libertad condicional, pero los médicos lo declararon legalmente demente en 1926. Entonces fue trasladado al Hospital Estatal de Dannemora para criminales dementes, donde estuvo confinado hasta 1972. Más tarde, Paul fue trasladado al correccional de Fishkill, donde vivió en una unidad diseñada para reclusos ancianos que se parecía más a un dormitorio que a una prisión. Mientras cumplía su condena, Paul entabló relación con los funcionarios de prisiones, que a veces le llevaban a un partido de béisbol o a otras salidas, lo que hizo que su vida fuera menos miserable. En agosto de 1974, le concedieron la libertad condicional a los 80 años. Pero, sorprendentemente, Paul nunca quiso salir. Había pasado 63 años, lo que equivale a toda su vida adulta en la cárcel. Sin saber nada del paradero de su familia, creía que nunca lograría salir, así que optó por permanecer en prisión 6 años más. El 7 de mayo de 1980, Paul abandonó Fishkill, tras haber cumplido una de las penas de prisión más largas de la historia de Estados Unidos. Abandonó el centro en dirección a un faro, donde se cree que pasó el resto de sus años antes de morir a los 93. Si la historia de Paul le pareció una locura, debería ver la siguiente. Johnson Van Dyke Grigsby. ¿Has escuchado Michigan City de Johnny Cash? Bueno, en realidad la canción no trata por completo de Michigan City, sino de Johnson Van Dyke Grigsby, que nació en febrero de 1888 o en febrero de 1886. No se determina su edad porque ni siquiera Grigsby estaba seguro de cuándo había nacido, pero remontándose a los esclavos liberados, se dice que estaba entre esos años mencionados. En 1900, Grigsby y su familia se trasladaron de su hogar en el condado de Shelby, Kentucky, a Kokomo, Indiana, la capital del condado de Howard. 7 años más tarde, Grigsby, afroamericano, mató a un hombre blanco llamado James Brown en una partida de póker de 5 cartas en un salón de Anderson, Illinois, lo que dio lugar a una pelea. Durante el altercado, los hombres, como suelen hacer, se insultaron mutuamente. A continuación se profirieron insultos racistas y la pelea fue subiendo de tono. Brown sacó un cuchillo contra Grigsby, que salió del bar para coger el suyo. Cuando regresó, Brown cogió una silla y se la lanzó. En respuesta, Grigsby se abalanzó sobre Brown con su cuchillo y lo apuñaló hasta la muerte. Para evitar ser ejecutado en la silla eléctrica, Grigsby se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Fue condenado en 1908 y allí comenzó un nuevo y larguísimo capítulo de su vida. Como prisionero 4045, cumplió su condena como era de esperar y fue liberado en diciembre de 1974, lo que supone 66 largos años en la penitenciaría. De ellos, unos 50 los pasó en un pabellón para dementes. Grigsby vivió una nueva vida en la cárcel, siendo un preso modelo que pasaba el tiempo leyendo y releyendo la Biblia, un diccionario y un juego completo de enciclopedias de la A a la Z. Había solicitado la libertad condicional 33 veces antes de ser finalmente puesto en libertad. Pero había un dilema. Como hombre libre, Grigsby tenía que adaptarse a la vida en el exterior. Como alguien que había estado recluido del mundo durante casi 7 décadas. Mientras que la vida cotidiana de Grigsby había consistido en mirar fijamente el hormigón, el acero y el alambre de espino, la vida más allá de los muros de la prisión le pasó de largo, y cuando por fin puso un pie fuera de la puerta principal, un mundo completamente nuevo estaba allí para saludarle.
Era un hombre de 90 años lanzado directamente desde 1908, casi 70 años en el futuro, un mundo al que se esperaba que se adaptara al instante. Pero, como era de esperar, Grigsby se vio incapaz de hacer frente a un cambio tan drástico y regresó voluntariamente a la cárcel, donde permaneció 17 meses más antes de ser puesto de nuevo en libertad. Esta vez, sin embargo, a la edad de 91 años, salió para siempre. Acabó en el Centro de Atención Sanitaria del Condado de Marion, donde encontró mucho consuelo en que le dijeran cuándo levantarse, cuándo comer, cuándo bañarse y cuándo acostarse. Era la única forma que conocía de vivir y sobrevivir. Su situación es similar a la de otras personas que han pasado mucho tiempo en la cárcel. Su historia nos recuerda que el tiempo, la gente y la vida pasan rápidamente, dejando a los expresos que llevan mucho tiempo en la cárcel confusos y solos al salir. El siguiente es Richard Honeck, un asesino estadounidense que cumplió una de las penas privativas de libertad más largas de la historia penal de su país. Richard Honeck nació el 5 de enero de 1879, hijo de un rico comerciante de maquinaria agrícola. Cuando Richard tenía 20 años, fue detenido en Chicago en septiembre de 1899 por el asesinato de Walter F. Keller. Él y otro hombre, Hermann Hundhausen, habían ido a la habitación de Kohler armados con un cuchillo Bowie de 8 pulgadas, un cuchillo Bowie de 16 pulgadas, un cuchillo de caja plateado, un revólver del calibre 44, un revólver del calibre 38, un revólver del calibre 22, un garrote y 2 cinturones de cartuchos. También llevaban un kit de huida compuesto por 2 carteras llenas de novelas de 10 centavos, grabados obscenos y ropa a la que habían cortado los nombres. Kohler, a quien la policía encontró más tarde sentado en una silla y apuñalado por la espalda, había testificado para la acusación unos años antes, cuando Honeck y Hundhausen fueron acusados de provocar varios incendios en su pueblo natal de Hermann, Missouri. Según una confesión de Hundhausen, los 2 hombres habían jurado vengarse y planeado el asesinato de Kohler con todo lujo de detalles. Honeck dijo que Hundhausen había apuñalado al muerto con el cuchillo Bowie de 8 pulgadas que fue descubierto embadurnado de sangre coagulada. Tras ser sentenciado, Honeck pasó los primeros años de su condena en la prisión de Joliet, donde en 1912 apuñaló al ayudante del alcaide con un cuchillo artesanal. Por ello, cumplió 20 días de aislamiento y estuvo encadenado durante 6 meses, pero su expediente estaba limpio. Tras trasladarse a la penitenciaría del sur de Illinois, donde trabajó durante 35 años en la panadería de la prisión, Honeck fue puesto en libertad el 20 de diciembre de 1963, gracias a la intervención de su sobrina, Clara Orth. Tras pasar más de 60 años en la cárcel, ambos acabaron estableciéndose en Sutherland, Oregón. En 1971 ingresó en una residencia de ancianos de Roseburg, donde pasó los últimos 5 años de su vida. Murió en diciembre de 1976, a los 97 años. Ha llegado el momento de elegir al abonado de hoy. Si todo el mundo tuviera que elegir cómo y dónde pasar su edad adulta, nadie elegiría pasarla entre rejas. La vida en la cárcel es un mundo totalmente distinto, que lleva a los reclusos a ser mejores personas o incluso a empeorar. Este hombre de aquí es Francis Smith, el preso que más tiempo lleva en la cárcel en el estado de Connecticut para salir con vida, y su caso es uno de los más patéticos que jamás te hayas encontrado. Nacido en 1924, fue encarcelado por un asesinato en Greenwich en 1949, del que fue condenado en 1950. Aunque Smith era un delincuente de poca monta, fue encarcelado por su participación en el asesinato de un vigilante nocturno del Club Náutico de Indian Harbor, en la costa de Greenwich, una condena de la que observadores y juristas creen que era inocente. Desde que terminó aquel juicio en un tribunal de Bridgeport, ha pasado 70 años bajo custodia del estado de Connecticut, aparte de 2 breves intervalos. Se escapó de una granja prisión en Enfield en 1967 y eludió una enorme persecución durante 12 días.
En su último bocado de libertad antes de su puesta en libertad, estuvo en libertad condicional durante 10 meses antes de cometer una infracción que le devolvió entre rejas en 1975. Tras décadas en la cárcel, Smith había sido encarcelado recientemente en el Instituto Correccional Osborne de Somers, que es una unidad penitenciaria especializada para presos de edad avanzada, según el Departamento Correccional del Estado. Finalmente fue puesto en libertad en septiembre de 2020. En un principio, Smith se había mostrado reacio a aceptar la libertad condicional cuando se la ofrecieron hace varios años, según la Junta de Indultos y Libertad Condicional, pero desde entonces ha aceptado una colocación en el Centro 60 West, una operación de gestión privada que tiene un contrato con el Estado para alojar a presos mayores en libertad condicional. Según Richard Sparaco, director ejecutivo de la Junta de Indultos y Libertad Condicional, no ha habido problemas con Smith desde su puesta en libertad. También mencionó que, al igual que los funcionarios de prisiones y de libertad condicional de todo el país, la cuestión del envejecimiento de la población reclusa se ha convertido en una cuestión importante. La población reclusa ha visto aumentar el número de reclusos de edad avanzada entre rejas como consecuencia de las penas de prisión más largas que se impusieron en los años 80 y 90 a los condenados por delitos graves. En el caso de Smith, varios observadores y funcionarios judiciales han cuestionado la duración de su condena, así como la gestión de su condena por asesinato hace casi 3/4 de siglo. Zachary Frey, un analista de datos de Greenwich muy interesado en la historia, tiene dudas sobre la culpabilidad de Smith tras leer detenidamente la muerte a tiros del vigilante nocturno Grover Hart en el club náutico. 2 pistolas y 2 tiradores participaron en el asesinato del guardia de seguridad de 68 años. Uno de los tiradores, George Loudon, de Stanford, aceptó rápidamente un acuerdo de culpabilidad ofrecido por el fiscal del estado y afirmó que el otro sospechoso era Francis Smith. Loudon estaba en libertad desde 1966 y más tarde dijo que las autoridades le habían obligado a nombrar a Smith como el tirador del club náutico. Más tarde, una testigo clave se retractó de su testimonio, implicando a Smith como el segundo tirador. Otro delincuente de poca monta de Stanford que cumplía condena en una prisión de Alabama, David Blumetti, se presentó para afirmar que era el otro cómplice de Frey. Estudiando las circunstancias del caso, es absolutamente justo afirmar que Smith fue encarcelado injustamente. Califica de error judicial la condena de Smith por asesinato en primer grado, así como la desestimación de sus recursos, rechazados en 1965 ante un tribunal federal. Lo más probable es que Smith no disparara a Grover Hart, pero eso es solo una parte de la historia. La forma en que se llevó mal el caso de Smith es inquietante, por lo que no se puede confiar en el juicio. Smith iba a ser electrocutado en el pabellón de la muerte de Wethersfield antes de que se le concediera un indulto en 1954. Le habían afeitado la cabeza para prepararlo para su viaje a la silla eléctrica, pero una llamada de la Junta de Indultos justo 2 horas antes de la ejecución conmutó la pena de muerte por 25 años a cadena perpetua. El incidente que llevó a Smith a la cárcel ocurrió hace mucho tiempo y no se puso mucho empeño en demostrar su inocencia. Imagínese que, efectivamente, se le declarara inocente después de haber pasado toda su vida en la cárcel o, finalmente, ejecutado. Mientras que muchos de los que figuran en esta lista empezaron a cumplir condena siendo adultos, Joe Ligon fue condenado siendo menor de edad. Ligon nació el 3 de mayo de 1938 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Creció en una granja de Alabama y tuvo unos primeros años difíciles. Abandonó la escuela en 3er o 4er curso sin saber leer ni escribir. A los 13 años, se trasladó a Filadelfia con su familia el 20 de febrero de 1953. Mientras vivía en Filadelfia, Ligon participó en una ola de violencia alimentada por el alcohol protagonizada por 5 adolescentes que acabó con los asesinatos de Charles Pitts y Jackson Hamm. Se reunió con 2 adolescentes que conocía casualmente y se cruzaron con otros 2 adolescentes, desconocidos hasta entonces para él, que estaban bebiendo vino. Empezaron a robar a la gente para intentar comprar más alcohol. Sí, fue una tontería,
pero llevó a su detención de todos modos. Tras su detención, afirmó que no se le permitió representación legal ni visitas de su familia y firmó las confesiones que le puso la policía. Solo tenía 15 años. Ligon y los demás acusados tuvieron un juicio de un día y fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. En el juicio, Ligon admitió haber apuñalado a una persona que sobrevivió al ataque. Se ha declarado culpable del apuñalamiento y ha expresado su arrepentimiento posteriormente, pero siempre ha negado ser responsable de ninguno de los dos asesinatos. A principios de los 70, a Ligon y a sus cómplices se les ofreció clemencia, que solo Ligon rechazó, ya que tendría que estar en libertad condicional. Bradley Bridge, su abogado durante 15 años, dijo que Ligon había sido declarado culpable por asociación y que si fuera juzgado hoy, lo más probable es que fuera condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 5 o 10 años. Bridge dijo que condenar a un niño a una pena de adulto es intrínsecamente erróneo. En 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la cadena perpetua para menores sin posibilidad de libertad condicional. En 2016, el Tribunal Supremo dijo que la sentencia de 2012 era retroactiva y en 2017, Ligon fue condenado de nuevo a 35 años de cárcel y se convirtió en elegible para la libertad condicional debido al tiempo ya cumplido. Ligon consideró que su sentencia siempre había sido inconstitucional, por lo que volvió a los tribunales para argumentar en contra de la libertad condicional. El Tribunal Federal le dio la razón y en febrero de 2021 fue puesto en libertad sin condicional. Tras su puesta en libertad, se convirtió en el menor condenado a cadena perpetua más longevo de Estados Unidos, con 68 años entre rejas. El último de la lista, pero no por ello el menos importante, es Glenn Ford, nacido el 29 de octubre de 1949 en Shreveport, Luisiana. Fue condenado por asesinato en 1984 por el homicidio de Isadore Roseman, de 58 años, que fue hallado muerto en su joyería el 5 de noviembre de 1983 por la policía de Shreveport. Roseman había sido asesinado de un solo disparo en la nuca. Se sabía que Glenn Ford, el hombre del patio de Roseman, estaba en las inmediaciones de la tienda en el momento del asesinato y fue identificado por varias personas en el juicio. Se sabía que estaba con Jake y Henry Robinson después del crimen, mostrando materiales robados de la escena del crimen, así como una pistola del calibre 22 que pertenecía a Jake. Un conocido de Ford testificó que llevaba una pistola del 38 en la cintura la mañana del crimen, el mismo calibre de bala encontrado en la escena del crimen. En un principio, la policía no pudo encontrar ninguna prueba del crimen en la residencia de Ford, pero sí residuos de una herida de bala en su mano izquierda, y como Ford es zurdo, se acabó el juego. Fue detenido inmediatamente. Sin embargo, se encontraron pruebas en posesión de Henry Robinson, así como recibos de la casa de empeños a nombre de Ford de la fecha del asesinato. El Estado asignó a Ford 2 abogados debido a su incapacidad para pagar un abogado por su cuenta. Ambos fueron seleccionados de una lista alfabética de abogados del Colegio de Abogados local. El abogado principal era un abogado especializado en petróleo y gas que nunca había llevado un caso, ni penal ni civil, ante un jurado. El segundo llevaba solo 2 años fuera de la facultad y trabajaba en un bufete de defensa de seguros en casos de resbalones y caídas. Los fiscales pudieron aprovecharse de la inexperiencia de la defensa y utilizaron la capacidad de recusación perentoria para mantener a los afroamericanos fuera del jurado, lo que dio como resultado un jurado totalmente caucásico con un juez caucásico. Ford fue declarado culpable y condenado a muerte por el jurado sin que existiera un arma homicida que lo relacionara con el crimen y con las pruebas de informantes confidenciales retenidas. En 1988, Ford fue condenado a muerte por electrocución en la Penitenciaría Estatal de Luisiana. En 2000, el Tribunal Supremo de Luisiana ordenó una vista sobre la reclamación de Ford
de que la fiscalía suprimió pruebas que podrían haber demostrado que Jake y Henry Robinson eran responsables del asesinato. En 2013, un informante no identificado dijo a los fiscales que Jake Robinson admitió haber disparado y matado a Roseman. Esto llevó al equipo legal de Ford a presentar una moción para anular su condena y sentencia en marzo de 2014, afirmando que las pruebas creíbles que apoyan la conclusión de que Ford no estuvo presente ni participó en el robo y asesinato de Isadore Roseman. Ese mismo mes, la jueza de distrito estatal Ramona Emanuel anuló su condena. Ford se convirtió en una de las al menos 150 personas condenadas a muerte en Estados Unidos que posteriormente fueron exoneradas y puestas en libertad. ¿Qué opinas de estos casos? Háznoslo saber en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.